Buenas tardes, bienvenidos a clase. Buenas tardes, licencia, mucho gusto. Mucho gusto, jóvenes. Gracias. El día de hoy estoy conectada a mi celular porque mi computadora está haciendo ahí una actualización y no hay forma que termine. Pero vamos a empezar a platicar un poco mientras logro ingresar a la computadora. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, vamos entonces ya avanzando en nuestro programa de curso. Creo que todos tienen la información relacionada con las fechas de los primeros parciales. El 22 de agosto estaremos realizando nuestro parcial, que es el primero también, ¿verdad? Así que vamos a seguir con nuestro programa para prepararnos y terminar el contenido que entrará en el parcial. Estos días estuvimos hablando de los métodos de investigación. Fue así como vimos diferentes tipos de métodos como cuantitativos, cualitativos, en los cuales vemos diferencias entre la forma de aplicar esta metodología y también el área en la cual se puede aplicar los métodos. Lo hemos mencionado en varias oportunidades que la Facultad de Ciencias Jurídicas tiene un enfoque de investigación cuantitativa. Sin embargo, que existen las metodologías cualitativas y que éstas actúan en otra forma, utilizan técnicas que buscan información a profundidad y una de las metodologías que nos quedó por ahí en el tintero es la dialéctica. La dialéctica significa diálogo. Es una conversación, un diálogo para llegar a conocer un tema. Originalmente significaba la palabra diálogo. Y fue Platón que en el siglo III utilizó esta forma esta metodología para adquirir conocimientos. Se daba un tema y pues se iniciaba un diálogo y poco a poco llegaban a la esencia, a entender de qué trataba el tema o el fenómeno al cual estaban refiriéndose. En la investigación social, la dialéctica funciona muy bien. Podemos hacer grupos de discusión como una técnica y entablar un diálogo con los diferentes miembros de la comunidad, un diálogo con los dirigentes de la comunidad, con los con las autoridades de la comunidad. Y en esa forma pues vamos a llegar a conocer lo que piensan, vamos a conocer cómo entienden el fenómeno del que estamos hablando y finalmente después del diálogo y acuerdos con los que intervienen en el grupo de discusión, es muy probable que lleguemos a conclusiones, ¿verdad? Y a descubrir, por ejemplo, a responder las preguntas que nos hacemos. Un ejemplo muy interesante que encontré es la aplicación de la dialéctica en una investigación sobre el derecho consuetudinario. Y esta investigación
la realizaron en la Universidad de San Carlos hace 2 décadas y evidenció que las comunidades aplican esta metodología utilizan este método para aplicar la justicia en sus comunidades, porque en realidad desconfían de los juzgados y del sistema regular de justicia. Bueno, ustedes saben que este sistema de justicia ha sido aprobado y las comunidades aplican su propio sistema de justicia y ahí tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Y podríamos hacer una investigación de tipo cualitativo, una investigación etnográfica, podríamos hacer una investigación acción también para identificar las problemáticas que hay en la comunidad en relación de la aplicación del sistema de justicia. Y en este trabajo pues vendría bien grupos de discusión y para que todos participen, para que den su opinión. Es realmente cualitativo porque dan su opinión, su criterio, cómo debía resolverse el problema, qué piensan del fenómeno que estamos investigando. Entonces, la dialéctica en sí no es un método. Es una forma de investigar la realidad. La investigación pues se realiza con los integrantes de la comunidad y finalmente después de tanto discusión, interpretación del fenómeno, podemos incluir preguntas para que se den respuestas a lo que estamos investigando. Y finalmente, pues llegar a conclusiones que emanen de los mismos miembros de la comunidad. Pero es una técnica efectiva para hacer este tipo de investigación cualitativa. También me ha quedado por ahí un poquito de duda en relación al tema de la triangulación en la investigación cualitativa. Porque la triangulación, ustedes les expliqué que hay triangulación de técnicas, de métodos, triangulación de momentos, triangulación de sujetos. Pero ¿cuál es el objetivo de hacer esta triangulación? La triangulación nos va a permitir obtener diferentes puntos de vista de un tema que estamos investigando o información de diferentes puntos de vista, lo que nos va a permitir validar la información, porque como les mencionaba, si por ejemplo le hacemos una entrevista a los dirigentes de la comunidad, al alcalde municipal, por ejemplo, lo más probable es que él nos diga que dentro de su comunidad no hay ningún problema, que todo es una maravilla, que ha ejecutado los proyectos en la mejor forma posible. Pero si después entrevistamos a miembros de la comunidad, personas comunes, es muy probable que las respuestas sean muy diferentes, ¿verdad? Y que no nos respondan lo mismo que las autoridades. Entonces, ahí estamos confrontando dos sujetos que serían las autoridades y los ciudadanos de la comunidad. Podríamos hacerlo por técnicas también. Si hacemos una entrevista, pues podemos hacer una entrevista en forma estructurada que nos den respuestas. Y después podemos hacer una observación. Y al hacer la observación, verificamos si realmente la información que nos han proporcionado a las personas a las que entrevistamos
o las personas a las que les pasamos un cuestionario es verídica, y así validamos la información. También se puede hacer en varios momentos, ¿verdad? En un periodo de tiempo, por ejemplo, en el tema de los acuerdos de paz, ¿se recuerdan ustedes? Podemos comparar entrevistas que se hicieron en el inicio, en los primeros periodos de la aprobación de los acuerdos de paz, y hacer en otro momento otra entrevista al pasar de un año o de varios años hasta la fecha, por ejemplo, para ver si realmente estos acuerdos se llegaron a cumplir o no, ¿verdad? Y entonces ya estamos haciendo ahí una comparación de diferentes momentos. Eso depende entonces de la investigación que queremos realizar, y muchas veces, como les explicaba, en la investigación cualitativa se le critica porque se considera que la información puede ser muy subjetiva, que no se puede validar, pero sí lo podemos hacer por medio de la triangulación. Y no descartemos también el aplicar la dialéctica, el método de la dialéctica. La dialéctica no se puede aplicar como un solo método de investigación, pero puede aplicarse como una técnica que nos va a permitir verificar a través de un diálogo con todos los integrantes de la comunidad. Podemos hacer grupos de discusión sobre las problemáticas que ellos están enfrentando para obtener información más a profundidad de los sujetos involucrados, que va a ser mucho más valiosa para nuestra investigación. Y como les explicaba, la dialéctica no se puede utilizar como un solo método de investigación. Puede ser un recurso que se puede utilizar tanto en la investigación cuantitativa como en la investigación cualitativa. Si es más efectiva dentro de la investigación cualitativa, porque podemos hacer una reunión, grabar el diálogo que realizamos, los temas que desarrollamos, y luego de ello escuchar las grabaciones, o inclusive se puede hacer también con un video y después analizar ese video y de ello obtener conclusiones o ampliar el conocimiento sobre el tema que estamos investigando. Bueno, entonces yo sentía que no habíamos hablado del tema de la dialéctica. Si ustedes quieren ampliar un poco más en el tema de esta metodología, en el libro del doctor Carlos Augusto Velázquez, ahí está un poquito más amplio y hay algunos ejemplos como el tema del derecho consuetudinario, para que ustedes vean cómo se aplicó esta metodología en esa tesis, en la cual permitió descubrir muchas situaciones por las cuales las comunidades de nuestro país preferían utilizar su propio sistema de justicia o sus propios métodos, porque en realidad desconocían el sistema que es legalmente aceptado, y además de eso tenían temor de que en los juzgados se les discriminara, o también el problema de la barrera del lenguaje, ¿verdad? Que también puede provocar algún problema en el momento de enfrentar un juicio. Me imagino que
que esto se hace en su propio idioma, en su propia lengua, aplican sus propios métodos de castigo, y sería interesante hacer una buena investigación de ese tema para establecer cómo aplican la justicia, y un montón de preguntas, ¿verdad? Que pueden, cuestionamientos que tenemos sobre ello, que podríamos irlas trabajando con la comunidad. Claro que tendríamos que utilizar lo más probable una investigación cualitativa y las técnicas que nos lleven directamente a los sujetos de la comunidad y en la que participen, y obtener la información de ellos, de preferencia no con métodos cuantitativos, sino que con entrevistas a profundidad, con observaciones, y ahí podemos agregar esos grupos de discusión donde entablemos un diálogo que nos permita llegar a conocer a fondo el tema que estamos investigando. Bueno, entonces, como ustedes ven, hablamos de los métodos cuantitativos, que son los que las ciencias exactas, las ciencias que investigan los fenómenos naturales, son los que son más aceptados por estas ciencias, y luego porque utilizan completamente el método científico, y creen también que existe, para los positivistas, que existe un solo método para hacer ciencia, que es el método científico. Sin embargo, pues hablamos de la metodología cualitativa, y de otro paradigma que nos permite llegar como que a la esencia y a la profundidad de los fenómenos, probablemente más eficaz para las ciencias sociales. Existe la posibilidad de combinarlos, ¿verdad? Y aprovechar las cualidades de cada uno de los paradigmas, de cada una de las metodologías que nos ayuden a obtener la mejor información para el trabajo que estamos realizando. Bueno, entonces yo les voy a compartir un documentito del tema de la dialéctica, y si quieren también van a poder profundizar en este libro que se llama Métodos y Técnicas de Investigación Social, de Carlos Augusto Velázquez y la licenciada Loida Eunice Gómez. Estoy conectada con ustedes por medio de mi celular porque les comento que mi computadora decidió hacer una actualización. Probablemente no la había hecho ya hace una temporadita, ya casi creo que va a ir terminando, y en cuanto termine, pues vamos a seguir vamos a pasarnos a la computadora para poder compartirles una presentación. Según el programa del curso, la siguiente unidad corresponde a la metodología jurídica, y vamos a empezar a hablar del tema. Ya es una metodología específica del área del derecho. Vamos a ver en especial cuáles son las corrientes que se han aplicado para hacer investigación jurídica. Hay una propuesta de dividir o clasificar las corrientes de la investigación jurídica de acuerdo a la teoría tridimensional del derecho.
y que me imagino que ustedes ya la han escuchado en algún momento, el derecho como norma, el derecho como valor y el derecho como hecho. Cuando hablamos de esta teoría, entonces encontramos tres corrientes de investigación dentro del área del derecho, que es la corriente formalista, la corriente justnaturalista y la corriente sociológica. Vamos a hablar en primer lugar de esas corrientes de la investigación en el área del derecho y vamos a tratar de entenderlas y también analizar. Quiero que les pongan atención y al final nos vamos a hacer la pregunta de cuál es la corriente que se está aplicando en la actualidad. ¿Cuáles son las corrientes que más trabajamos en este momento? La corriente formalista se refiere a la normativa que regula el derecho y considera que la normativa existe independientemente, que la normativa del derecho puede ser estudiada desde diferentes enfoques. Por ejemplo, se puede estudiar su enfoque, por ejemplo, si fue creada en determinado momento social, si la normativa, se puede hacer un análisis gramatical también de la normativa. Y en una época este estudio formalista es un estudio muy teórico. Estudia a la norma en sí. Por ejemplo, se puede estudiar un código, se puede estudiar una ley específica, el momento histórico también en el cual se realizó esta investigación, su relación gramatical, inclusive también el espíritu por el cual fue creada, cuál fue el espíritu de los legisladores en el momento de la creación de esta normativa. Pero es eminentemente teórico, aunque sí podemos aplicar técnicas, podemos aplicar el método científico, podemos hacer una buena investigación teórica de la norma que vamos a tomar como ejemplo de nuestro estudio, o como objeto de nuestro estudio, mejor dicho, y luego irla analizando, interpretando, para ver cómo actúa esta normativa, en qué momento social ocurrió su creación, cuál fue el espíritu de los legisladores en el momento de crear esta normativa. Y yo les he mencionado en algunas oportunidades que tuve la oportunidad de escuchar una investigación, una conferencia sobre una investigación que hizo el licenciado Francisco Flores, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, y realizó su investigación sobre la Constitución de la República. La verdad es que fue una conferencia muy interesante, muy enriquecedora, ¿verdad? Nos permitió conocer muchas situaciones sobre la Constitución de nuestro país, por ejemplo, en qué momento fue creada, cuál fue el espíritu en ese momento. Recuérdense, después de la independencia de nuestro país, del Imperio Español. Entonces se analizó el proceso de la creación y la evolución que ha llevado la Constitución, las reformas que ha sufrido a través del tiempo.
Muchas personas consideran que la Constitución no debe estarse reformando y hay países que no lo permiten y difícilmente se hace una modificación de la Constitución. En Guatemala, pues la Constitución ha sufrido algunos cambios y todo ese proceso lo integró el licenciado en su investigación. Nosotros lo vimos en una presentación, lo escuchamos en una conferencia y a mí me pareció muy interesante. Sería una conferencia que a todos como estudiantes del área del derecho creo que les enriquecería mucho sus conocimientos, ¿verdad? Y así como él tomó la Constitución de la República, pues se podría tomar otra normativa, un código que regule algún otro aspecto dentro del área del derecho y estudiarlo, su evolución, su creación, los cambios que ha sufrido, el espíritu que tuvo la creación de esta normativa, el proceso histórico, inclusive hasta analizarlo gramaticalmente para ver cómo está escrito, ¿verdad? En qué forma se redactó. Y sería un trabajo muy importante. Entonces, esta corriente formalista se ocupa especialmente de las normas, del estudio de las normas. Y en una época se hizo mucho de este tipo de investigación. Luego viene la corriente justnaturalista. Yo tengo una presentación en la computadora, se los voy a compartir. Ya casi está finalizando el proceso de actualización. Se los voy a compartir y van a ver ustedes que, por ejemplo, en la corriente justnaturalista, esa fue una corriente que se dedicó a hacer investigación especialmente sobre los valores supremos de justicia, la libertad, la justicia, la honestidad, y se enfoca más en esos temas para realizar sus investigaciones. Claro que también es importante, todos estos temas también son importantes porque en esos valores también se fundamenta el derecho y también es un tipo de investigación que podemos hacer en forma teórica para establecer cuáles son esos valores supremos de la justicia, los valores éticos y morales que involucran este proceso y ver cómo se aplican en el sistema. Puede ser una investigación teórica, pero también podríamos aplicar técnicas empíricas como entrevistas, cuestionarios con algunos sujetos involucrados en el sistema de justicia para escuchar su opinión o que den respuesta a nuestras preguntas, cómo consideran este tema dentro del área del derecho, e inclusive se podría hacer también cualitativo a través de alguno experto en el tema para ampliar el conocimiento y hacer entrevistas a profundidad en las cuales tengamos el tiempo y la oportunidad de hacer preguntas para llegar a la esencia de lo que se piensa, de lo que deberían de ser estos valores supremos en la justicia. A esta corriente entonces se le conoce como corriente justnaturalista. Y la tercera corriente de la investigación jurídica es la corriente sociológica. Y esta corriente sociológica investiga la relación entre las fuerzas sociales y el derecho. Esa relación, si
si hablamos de ella, es una relación en la cual el derecho incide en la sociedad y la sociedad también provoca cambios dentro del derecho. Hay una corriente de doble vía en la cual los dos se involucran y el derecho incide en la sociedad y los fenómenos sociales también inciden en los cambios que pueden ocurrir en el derecho dentro de esta sociedad. Pues aquí lo que investigamos son los fenómenos sociales, el aspecto jurídico de estos fenómenos, le podríamos llamar también el marco legal de los fenómenos. Recuérdense que ustedes van a obtener un título de licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Entonces, abogados, notarios y licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Entonces, todo el aspecto social no se puede separar, ¿verdad? Del abogado e inclusive del notario, porque todas estas situaciones se realizan dentro de la sociedad que vivimos. Y cada país, pues ustedes saben que tiene su propia legislación, su propio sistema de justicia y la incidencia de los fenómenos sociales es fundamental en el desarrollo del derecho. Hay otros fenómenos que también inciden, por ejemplo, en este momento podemos hablar de algunos fenómenos naturales como el medio ambiente, ¿verdad? Que ha provocado normativas para proteger el medio ambiente, situaciones que se tienen que legalizar para que cuidemos de nuestro planeta. Entonces, después de ver las tres corrientes de la investigación del derecho jurídica, podemos ver que hay una corriente formalista que se ocupa estrictamente de las normas en sí, independientemente de la sociedad. Luego estaría la corriente naturalista, que es la que se ocupa de todos esos valores que pretende alcanzar el derecho, como los valores supremos que se ven en el derecho natural, ¿verdad? Como la libertad, la justicia, los derechos humanos, la honestidad. Bueno, podríamos mencionar muchos. La ética del abogado, todas estas situaciones. Y la tercera corriente, que es la corriente sociológica. A esa corriente sociológica también se le conoce como corriente social jurídica. Y en muchos casos, pues en este momento se habla mucho de investigación social jurídica, porque es esa incidencia del derecho en la sociedad y también cómo estos fenómenos repercuten en el derecho. En esta corriente social jurídica se puede trabajar con métodos cuantitativos. Lo he mencionado varias veces, que la corriente de la facultad, el enfoque de la Facultad de Ciencias Jurídicas es cuantitativo, porque utilizamos el método científico, las técnicas empíricas, para acercarnos a los sujetos del fenómeno que vamos a investigar. Bueno, entonces les había dicho que al final les iba a hacer la pregunta, ¿verdad? Bueno, en realidad creo que son dos preguntas. Una, ¿cuál consideran que es la corriente
que en la actualidad se está aplicando en la mayoría de las investigaciones en el área del derecho. Segundo, en su criterio, ¿qué corriente de investigación jurídica consideran que podrían utilizar o que les llama la atención para hacer una investigación jurídica? A ver, vamos a escucharlos, por favor. Analicen las tres corrientes: la corriente formalista, la corriente justnaturalista y la corriente sociológica. La primera pregunta: ¿cuáles serán las corrientes o cuál será la corriente que ustedes consideran que en este momento se está utilizando más ampliamente en el área del derecho? A ver, ¿quién puede responder a esa pregunta? Levanten la mano. Nos vamos a escuchar. Tenemos en este momento 61 más, creo que hay más de 61 alumnos en el aula. A ver, ¿quién me puede responder a esta pregunta? ¿O la hago directamente a alguien? ¿Cuál creen que es la corriente que en la actualidad se está aplicando en el área del derecho? ¿O creen que todas se están aplicando? Corriente sociojurídica, social jurídica. Sí, a ver, ¿quién más está de acuerdo con Sofía? Sofía creo que fue. En este telefonito no. Me cuesta un poquito. A ver, alguien más que responda a la pregunta. ¿Qué corriente es la que actualmente predomina o la que más se está aplicando en el área del derecho? A ver, vamos a escoger a un caballero, ya que fue una señorita la que respondió. A ver, Omar, por aquí lo tengo en la pantalla. Omar, ¿está usted en la clase? Buenas noches, Omar. No tiene apellido, solo dice Omar. Como que no está en la clase. Vamos a ver, ¿alguien más? Hay muchas señoritas. Kevin Alexander, ¿qué nos dice? ¿Cuál considera usted que es la corriente que más se está aplicando en este momento en el área del derecho? Vamos a investigar si realmente están en el aula o solo están conectados. Bueno, ¿hay alguien que voluntariamente quiera responder? Levante la mano. Muchas señoritas, pocos caballeros. Sebastián, vamos a ver. Esvin. En estos correos no tienen apellido, ¿verdad? Solo nombre, no aparece su apellido. Daniel Gaitán, dice, levantó la mano. Que no sabían, pero le vamos a dar 5 puntos al que responda. Buenas noches, licenciada. Fíjese que respondiendo a la pregunta que usted realizó, usted solo dio 3 opciones en este caso, ¿verdad? En el cual yo me inclino más en lo que es la corriente sociológica. ¿Por qué motivo? Porque es la que más estudia lo que es esta área de los extractos sociales, ¿verdad? El derecho de igualdad de género, el derecho de la movilidad social, desviaciones sociales. O sea, es una área extensa, ¿verdad? Para poder investigar. Entonces, correspondiente a su pregunta, yo me inclino más a esta respuesta, a la corriente sociológica. Sí, gracias por sus
respuesta. Usted es Edwin Gaitán, me dijo, ¿verdad? No, Daniel Gaitán. Daniel Gaitán. Ahí me Sabía. apunta 5 puntos, gracias. Sí, Daniel Gaitán. Eso es lo que no sabían, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera responder? Gracias, Daniel. ¿Hay alguien que se inclinaría por la corriente naturalista? Esto como que es algo muy ideal, ¿verdad? Buenas noches, licenciada. Yo me inclinaría más por la journalista, pues los valores, ¿verdad? Porque siempre siempre la ley va a buscar el valor supremo, la libertad, el derecho propio del nacimiento, todo lo que hablaba de esos valores morales. Yo me inclinaría más hacia eso y al final de cuentas, si fuera algo en específico, creo que es como un mix de los tres, como que mezclan los tres. Sí, imagínese, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿verdad? Correcto, entonces... El no al aborto. Entonces... Aunque, sí. Mezclan como los tres, pienso yo, pero le dan para mí el que es el naturalista. El naturalista es el que se aplica. Gracias. Entonces sí hay alguien aquí que se inclina por la corriente sociológica y alguien más por la corriente naturalista. Y habrá alguien por ahí que le interese la formalista, o sea, solo investigar la norma en sí, teóricamente. En el pasado, hace unos cuantos años, en la facultad se hacía mucho este tipo de investigación teórica, dogmática, enfocada en la norma, en la creación de la norma, en analizar cómo se dividía, cuál era su origen histórico, una interpretación de esas normas, el espíritu de los legisladores. Imagínense, creo que hay que conocer bastante y sería un buen ejercicio para conocer bien las normas, ¿verdad? Escoger algo, algún tema, el código de trabajo, no sé. Alguna ley específica, por ejemplo, la ley de la pena de muerte, ¿verdad? ¿Qué está pasando con esa normativa? Y investigarla teóricamente, más que sociológicamente, cómo fue elaborada, cuál fue su espíritu, el momento en que se desarrolló. Y hay quienes pues hasta hablan del tema gramatical, ¿verdad? Cómo está desarrollado. ¿Hay dentro de ustedes alguien que se inclinaría por ese tipo de investigación o no lo hay? Creo que me hablaron del tema sociológico y del naturalismo. Yo creo que muchas personas estudian derecho porque quieren defender a los inocentes, quieren que se aplique la ley con una forma muy para defender a los ciudadanos, situaciones como estas, que a algunas personas las motiva para estudiar derecho e inclusive para defenderse a sí mismos, especialmente cuando han sufrido en algunos casos atropellos y no han logrado que se les defienda o no han logrado justicia, ¿verdad? Que se cumpla con la justicia. Son temas muy complicados. Bueno, no hay más participación. Veo que muchos creo que probablemente se conectan, pero no. Kevin Lares se levantó la mano. Vamos a escuchar a Kevin. Sí, licenciada, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Pues analizando realmente los métodos cualitativos, pues pienso que ya en la práctica un método cualitativo de los que nos explicaba usted y que era de su autoría, que nos mandaba las diapositivas y demás, nos aplica bastante ya en el método de estudio de casos, ¿verdad? Estudio de casos a través de una investigación etnográfica, ¿verdad?
que la cual nos puede apoyar bastante en este método de investigación, ¿verdad? Para poder resolver diferentes situaciones, ya que cada caso es diferente, ¿verdad? De los que nos va a tocar incluso de los que vamos a estudiar, ¿verdad? En nuestra etapa de estudio, ¿verdad? De la Ujú. complejidad que se nos va eh, a variar y que vamos a poder conocer la variedad de casos que pueden haber y las complicaciones que se pueden dar por tomar o no investigar bien un caso, ¿verdad? Sí. Bueno, yo pienso que ya en la práctica pues van a tener que hacer todo tipo de investigación. Ya cuando se encuentren en la práctica del derecho, van a tener que hacer investigación de las normas, van a tener que hacer investigación naturalista también, y no digamos de los fenómenos sociológicos, como dijo Marisol Barrios, ¿verdad? Como que viene siendo una combinación de todas las corrientes. Y, y, y vamos a tener que trabajar en todas estas áreas. Gracias por su participación, Kevin Lares. Están salvando la sección. Licenciada, hay otra consulta cuando el mismo sistema falla, porque digamos, como no todo es perfecto, ¿verdad? No todos los Sí. sistemas son perfectos. Entonces, digamos, estos son métodos o son corrientes aplicables a la teoría, pues también tendría que ser a la práctica, pero siempre hay un porcentaje de error, siempre, por cualquier cosa, técnico, mecánico, humano, todos esos factores se tienen que tomar en consideración. ¿Qué pasa, por ejemplo? O sea, ¿es medible ese tipo de error? Por ejemplo, si alguien va a una audiencia o qué tantas veces puede no ir un abogado defensor a una audiencia. Por ejemplo, ¿eso es medible? Estadísticamente se vuelve un número, pero, Sí. pero por ejemplo, podemos decir que el mismo sistema falla, el mismo sistema no se adecúa o no siempre las leyes son justas, por decirle algo. Sí, realmente aplicarán las leyes, se regirán a los valores de la justicia, ¿verdad? Y otra situación es el problema que tenemos con la corrupción, que como la corrupción también ha provocado que no se aplique debidamente la justicia. Kevin Lares creo que levantó la mano también nuevamente. Gracias, Marisol. Sí, licenciada, gracias. Sí, como un aporte a esta situación, pues creo que un claro ejemplo de lo que usted nos está dando en temas de investigación es que si uno contrata los servicios de un abogado, lo primero que le pide es que le traiga el expediente, un número de expediente o número de caso de la situación que se esté suscitando. ¿Para qué? Para lo mismo que en esto nos está introduciendo, ¿verdad? Que es la investigación, porque el mismo abogado nos dice, mire, para estudiar el caso, ¿va? Sí. ¿Cómo le podemos entrar? Le dicen a uno, ¿verdad? Y cómo le podemos hacer, Ujú. pero es parte, todo esto que estamos aprendiendo es parte de lo que eh, a nivel profesional nos va a facilitar la investigación de un caso, la investigación de qué documentación se lleva, qué documentación. Recordemos que en lo de nosotros es tan meticuloso que una palabrita o un error cambia la dirección de un caso que podamos llevar ante un juzgado o ante un juez, ¿verdad? Sí, imagínense la carga para el abogado en la defensa, sobre todo si el acusado es inocente, ¿verdad? O la carga para el abogado en el caso de que el acusado sea culpable y no existan las pruebas para condenarlo, ¿verdad? Eso Sí, debe ser tremendo. licencia, por eso era que le preguntaba, o sea, ¿qué tanto puede justificarse, por ejemplo, que alguien no se presente a una audiencia? ¿Cuántas veces es aceptado realmente por la ley? ¿Cuántas veces la ley permite que una persona acusada
no pueda dar la cara ante los demás. O sea, ¿cómo lo medimos? Yo entiendo que estadísticamente uno ya es una población, eso ya se entiende, pero ¿es medible realmente? ¿Se puede dar como un dato más como justo? ¿Hay alguna, licenciada, perdone, disculpe, centrando la pregunta que hizo Seleni? No sé si su especialidad es en esta rama del derecho, no. Pero es que esa al final creo que es una pregunta más como de derecho, pero ¿dónde se puede investigar ese tipo de temas? ¿Dónde podría yo investigar ese tipo de temas? Yo creo que sí se puede investigar, ¿verdad? Yo creo que por ejemplo, en los juzgados debe de haber un reglamento en el proceso, ¿verdad? En el proceso que se le lleva a un acusado, y debe haber alguna normativa de cuántas veces se puede excusar una persona de no asistir a las audiencias. Tendríamos que, es un buen tema de investigación, fíjense. Yo no se las puedo responder porque yo no soy abogado ni he litigado. Quienes lo han hecho. Por eso tenía la duda, porque tengo esa duda, y ayer le iba a preguntar al licenciado en Introducción al Derecho, lo soy bien honesta, y pueden hacerlo pero tuve un problema. Son 3, compañeros, son 3 justificaciones antes de girar una orden de conducción. Pero es que son 3 para la audiencia de primera declaración, eso sí lo entiendo, pero cuando no es audiencia de primera declaración, sino es una artimaña que pone el abogado defensor porque sabe que no tiene defensa y no se presenta y pone cualquier excusa, quiero saber si hay algo que diga que en ese, o sea, ¿cuántas veces se puede excusar el abogado defensor? Porque eso es lo que hacen los abogados defensores. Y peor con las leyes, y como tenemos ahorita los juzgados, es que está dividido porque los juzgados tienen una opción a un límite de citaciones, más siempre el abogado defensor tiene aún más, porque se basa en más leyes para poder excusarse. Por ejemplo, si cambia, por ejemplo, de abogado a un abogado privado, y al final pasó sus 3 audiencias y solicita la defensa pública penal, pues se cambia de abogado y empieza a excusarse nuevamente y a reiniciar las excusas de por qué no se presenta, ¿verdad? ¿Y eso, no hay abogado ¿dónde parece? No hay abogado defensor, ahorita en este momento no hay disponible en la defensa pública penal, se suspende la audiencia, se pasa a otra audiencia, y así se va excusando hasta que el proceso incluso se va alargando por años. Pero sí, eso no te parece. Los famosos amparos, ¿verdad? También es otro tema. Y lo que pasa es que, licenciada, al fin y al cabo, la última palabra la tiene el juez que está juzgando en este caso. Porque si el juez viene y dice, bueno, ya suficiente veces se canceló, ahorita vamos a cerrar el caso y así voy a dictar, a veces sí, cae en negligencia. Ya en negligencia ya le giran una orden a que se excuse, ya él ya tiene una orden, ¿verdad? Depende del caso también, si es de alto impacto. Estará en la ley del organismo judicial. Exacto. Es que cada juzgado tiene su ley, ¿verdad? Por ejemplo, femicidio no es lo mismo que un juez de paz o diferente, ¿verdad? Pero entonces, por eso los métodos que nos están enseñando nos damos cuenta que tienen muchas pueden tener muchas aristas y también tienen error, ¿verdad? Y entonces hay que aprender a medir ese porcentaje, como lo dice Nancy. O sea, ¿cuántas veces? Si el compañero Kevin le dice eso puede durar muchos años, pues se puede excusar. O sea, es interesante todas esas partes, y vemos que los métodos al final de cuentas pues se pueden agarrar, se pueden mezclar 2, 3 métodos. Pero por eso nos sirven los métodos de investigación que nos está dando la licenciada, para poder analizar esa situación y llegar a una conclusión y una nomenclatura en números, ¿verdad? Que es lo que a veces nos basamos. ¿Cómo lo podemos dar en un número, estadísticamente representándolo, ¿verdad? O sea, la hipótesis, volvámosla a un número, una gráfica. Esa parte es interesante en la parte de metodología, cómo lo vamos ya a analizar no solo de manera social, sino ya de manera numérica. Sí, gracias por su participación. Pues todas esas dudas que ustedes tienen del proceso,
de cómo se realizan los procesos, los van a ir aprendiendo en los cursos de la carrera, porque después del área básica ya viene todo el tema del derecho y van a aprender todo esto. Dentro de eso ustedes también van a encontrar temas muy interesantes que pueden ser, ¿verdad?, objeto de una investigación. Yo también me he hecho muchas preguntas de cómo la defensa utiliza esas artimañas, se les puede llamar, ¿verdad?, para que un acusado nunca llegue a veces ni a juicio y a veces mucho menos a sentencia, ¿verdad? Pero es bueno que ustedes tengan esas dudas, porque precisamente de esas dudas es de donde ustedes van a realizar una buena investigación en el futuro. Y lo ideal sería que también que de los mismos abogados, de los legisladores, se hicieran propuestas para mejorar estas circunstancias, ¿verdad? Para que la ley se aplicara con esos valores eternos de justicia. Alexander Aguilar, le voy a dar la palabra porque hace ratos que tiene por ahí la mano levantada. Créame que en el teléfono no los puedo ubicar a todos. Y la computadora sigue dando vueltecitas, como que hoy no voy a poder entrar ahí. Bueno. No, referente al tema, se estaba viendo tanta información, ahí los compañeros. Lo malo es que aquí en Guatemala pues predomina mucho la corrupción, la licenciada, y tantos abogados corrompidos por la misma situación, y por ende pues a veces los casos no concluyen de la mejor forma. Es cierto. Es lo que yo les mencionaba, que también este fenómeno precisamente del lento proceso de la justicia ha provocado el fenómeno de los linchamientos, porque las comunidades se cansan de ver que no se hace justicia, especialmente en esos casos tan horribles como violaciones de niños, asesinatos, y deciden tomar la justicia por sus manos. Es precisamente esa circunstancia lo que ha provocado también que las comunidades de nuestras poblaciones indígenas mejor tomen la justicia por su mano, aunque yo veo que las sentencias, por ejemplo, dentro del sistema indígena son bastante suaves, aunque tampoco creo que hacen justicia en temas como en casos donde hay violaciones, asesinatos y todas estas situaciones. Me imagino que lo más probable es que se vean obligados a pasarlos a un juzgado de los normales, ¿verdad? De los que se utilizan dentro del sistema de justicia de la República de Guatemala. Pero está bueno que ustedes tengan todas estas inquietudes, váyanlas guardando, váyanlas anotando, porque de ello puede resultar en el futuro una buena investigación y ya cuando sean profesionales del derecho, una propuesta, ¿verdad? Una propuesta para buscar la salida para estos fenómenos que se enfrentan dentro del sistema de justicia. Bueno, ¿hay alguien más que quiera participar, ya que nos tuvimos la oportunidad de establecer este diálogo, de aplicarle el método de la dialéctica, ¿verdad? ¿Hay alguien más que quiera participar? Licenciada, buenas noches. Solo para aportarle ahí también algo, así como a los compañeros cuando estaban preguntando de cuántas veces se les hace citación. También existe otra cuestión, licenciada, de que cuando se les cita, muchos o dan direcciones falsas, o los familiares dicen acá no vive, no lo conocemos, y pues aunque viva y lo conozcan, rechazan esa citación, ¿verdad?
entonces tiende a tardarse más el proceso porque como no hay dónde citarlo, entonces uno de, póngale así como el que está queriendo que se le haga, digamos, la justicia, tiende a pagar un licenciado aparte para que lo persiga y le notifique a esa persona. Entonces, tiende a alargarse mucho más el proceso. El proceso. Yo me he dado cuenta que muchas madres dicen que solicitan una pensión alimenticia y nunca aparece lo que hace el padre es desaparecer, ¿verdad? El acusado. Exacto, pero es por lo mismo. Es por lo mismo, licenciada, de que a veces los familiares dicen acá no vive o da direcciones falsas, ¿va? Entonces, ¿cómo se hace para poder localizar a esa persona? Únicamente uno poniendo más dinero de su bolsillo, pagándole a otro licenciado para que éste haga la investigación o la persecución de la persona para que le pueda notificar. Para ubicarlo. Sí, exacto. Bueno, entonces sí hay mecanismos, pero siempre que la persona que está acusando, que sea la parte acusadora, tenga los recursos económicos. Imagínense entonces en el caso de una madre que está pidiendo pensión alimenticia. No, pero recuerde que para eso ya hay cárcel también. Va la madre que está pidiendo la alimentación y puede girar una orden de captura si no se localiza al padre del niño, ¿verdad? Y por eso es que se dice este que es dependiendo de la situación, ¿verdad? De qué juzgado y de dónde venga el caso. Hay un juzgado de familia, no es lo mismo que un juzgado de paz. El juzgado de paz te va a seguir citando 2, 3 años. A cambio, a diferencia de que el juzgado de familia no te apareciste, no diste tu dirección bien, no apareces en el mapa, incluso se fue a Estados Unidos, el juez toma una decisión y la orden de pensión alimenticia empieza a correr a partir de que el juez ordenó, y cuando te deportan o caes o venís a Guatemala, todo eso es acumulativo. Tal vez la mujer no recibió durante esos años o durante ese tiempo la pensión alimenticia, pero la persona que en ese momento fue identificada por solvencia y demás, ya le aparece una orden de captura a través de Interpol, a través de la Policía Nacional Civil en nuestro país, y ya esta pensión alimenticia ya está girada por un juez, o sea, ahí no hay pierde, aunque no te encuentren, ya prácticamente en pocas palabras y vulgarmente ya valimos, ¿va? Entonces, ya ahí es diferente, ¿va? Incluso en cuestiones de casos de asesinato es lo mismo. Sí, y como mencionaba el compañero Kevin, cuando sucede este tipo de situaciones, la demandante recibe de manera retroactiva todas las pensiones atrasadas y acumuladas que le debiera el acusado, por así decirlo. Se llama una pensión alimenticia retroactiva. Exacto, es una pensión alimenticia retroactiva donde el juzgado, a la hora que esta persona llegara a entrar al país o a llegar a aparecer, le da la oportunidad de solventar su situación en determinado plazo, y si no, pues ya, como dijo el compañero, ya se gira otro tipo de sentencia. Yo creo que nos quedamos solos. Tirosos. Ya se puso interesante la clase. Va, pero sigamos hablando. ¿Qué otra mujer tiene alguna duda o un problema? Les ayudamos. Un su clavo ahí, no se pregunta personal. Estamos a la orden para asesoramiento. Abogados. No, lo que pasa es que al final lo que dicen es cierto y cambia mucho, si es audiencia primera declaración, audiencia etapa intermedia, o sea, cambia un montón, por eso es que les decía yo, en todo caso debería de ser la ley de, o sea, si está en la ley del organismo judicial. ¿Alguien más que tenga denunciado Lex y que no se haya presentado?
No, no, es que femicidio es tan fácil, o sea, en juzgado de familia es tan fácil porque ahí te buscan por medio de leaks si trabaja, por medio de las cuentas, por medio de... Date cuenta y únicamente si tú tienes las posibilidades, te pueden hacer todo eso, pero si tú no tienes cómo pagarle al licenciado, el juzgado no lo va a hacer por Créemelo que el DEIC que se encarga de eso lo hace. Lo que pasa Es es que las que mujeres, miren, el compañeros, problema uno no puede es que no desaparecer al 100% únicamente que tú tengas país, ¿no? conocidos, pero de lo contrario no va a pasar a mayor cosa. No, que mira, en Fundación Sobrevivientes, el Instituto de la Víctima, todos ellos son personas que se encargan. Lo que pasa es que no se atreven a denunciar. No se atreven a ir y seguir e insistir. Ya salió la que preguntó. Yo te lo puedo decir porque yo tuve un proceso en femicidio y créeme que hasta hoy no se ha solucionado nada, y también sobre pensiones y todo eso, nada. Y eso ya tiene más de 10 ¿Para qué años. te casabas, Juan? Pero no existe una institución como el Instituto de la Víctima. A todo fui, y créeme, únicamente que tú tengas el dinero para poder mover todas las pitas acá en esto, tú lo puedes hacer, pero de lo contrario no te mueven ni una pita en los juzgados. Yo he visto un montón de gente, yo te lo digo porque yo he visto un montón de gente sin los recursos, pero sí con el apoyo de este tipo de instituciones, siempre y cuando el caso esté bien fundamentado, porque también escuché la vez pasada a alguien que me decía que la somataba el marido y ella estaba toda somatada, pero la que tenía que ir a escuela de padres era la mujer, la que no tenía ayuda era la mujer. ¿Sabes a qué se deberá? Que tiene mucho que ver y qué fiscal es el que los atiende, porque Y el ellos son los que tráfico de presionan al final. influencia, y el tráfico de influencias también, cómo influye en eso. O Que sea, tanta influencia tenga la otra Sí. persona, la parte acusada. Y el abogado, sobre todo el abogado que le toque, porque como bien dice Iris, o sea, si uno no tiene plata para darles a los abogados, no te mueven, pero ni una quita, no la leen. No la leen. Sí, exacto, porque yo te lo digo porque la persona a la que yo tengo demandada, se contrató a este doctor que Jesús. era La licenciada está levantando la mano. Estoy levantando la mano. Bueno, creo que fue una clase muy enriquecedora, fue un diálogo muy interesante, yo aprendí mucho de ustedes también. Creo que vamos a dar más oportunidades de esta participación en diferentes temas. También la idea es que ustedes vayan teniendo ideas de lo que se puede hacer en investigación. Y no hay duda que hay dentro de este sistema muchas situaciones, muchas lagunas que no están claras todavía. Yo tengo esperanza que los nuevos profesionales del derecho pues realmente apliquen los verdaderos valores de justicia y que en el futuro tengamos mejores resultados, ¿verdad? Estamos a las 18:45. Les agradezco su comprensión porque hasta en este momento logré entrar a la computadora. Y en la próxima clase pues vamos a ver la presentación y lo vamos a ver un poco más amplio, ¿verdad? Gracias por su participación, creo que es emocionante. Me gusta que participen porque eso me da la idea de que están en la clase y participando, escuchándolos, aprenden ustedes y aprendo yo también. La educación es un sistema de doble vía. Ustedes aprenden y yo también aprendo. Vamos a dejar hasta aquí hoy el diálogo. El uso del método de la dialéctica, un buen ejercicio de diálogo, y lo vamos a poner en práctica en otras oportunidades, y me agradó mucho que todos participaran. Yo creo que todos tenemos un gran bagaje cultural, muchos ya han trabajado
en esta área, algunos como procuradores, otros, no sé, también en otras profesiones, y todos vamos a aprender, ¿verdad? Gracias, les deseo un feliz descanso. Hoy es viernes, así que descansen el fin de semana y nos vemos la próxima semana. Feliz noche para todos. Buenas noches, licenciada. Gracias. Feliz noche, licenciada. Gracias por su paciencia.